Aquí tienes un esquema de lo que va a ser esta lección. Vamos a tratar los números decimales. Para ello lo hemos dividido en 3 apartados que iremos viendo de forma sucesiva. Comenzaremos con las fracciones decimales y las unidades decimales. Aunque ya conoces las unidades del sistema de numeración decimal, haremos un repaso para memorizarlas. Esto nos ayudará a entender el segundo de los apartados que trataremos, la descomposición polinómica de los números decimales. Por último, y para terminar, veremos unas propiedades de los números decimales. Aprenderemos a comparar números decimales, la equivalencia entre fracciones decimales y números decimales y viceversa, para terminar con la propiedad de los ceros a la derecha del número decimal. Vayamos por orden y comencemos por el primer apartado. Para estudiar lo que son los números decimales es necesario que comencemos por otro concepto, el de fracciones decimales, que va muy ligado al de número decimal. Tanto es así que toda fracción decimal se puede representar también con un número decimal. A continuación veremos las unidades decimales. Ya conoces el sistema de numeración decimal, las unidades, las centenas, las decenas. Pues bien, ahora conoceremos otras unidades decimales como son la décima, la centésima, la milésima. Comencemos ya con las fracciones decimales. Observa esta figura. Es un rectángulo el cual vamos a dividirlo en 10 partes iguales. Rellenamos una de estas partes iguales en que está dividido el rectángulo. La parte rellena podemos representarla con una fracción, que es un décimo, efectivamente. Esta es la fracción que representa la parte rellena del rectángulo. Veamos lo que pasa si el mismo rectángulo se divide en más partes iguales. De nuevo tenemos el rectángulo, pero en esta ocasión está dividido en 100 partes iguales. Ahora rellenaremos 3 de estas partes. Ya está. Vamos a ver cuál es la fracción que representa la parte rellenada. Esta fracción es efectivamente 3 centésimas. Veamos qué ocurre si rellenamos 4 partes más. La fracción que ahora representa la parte rellenada es 7 centésimas, efectivamente. Estas son las fracciones que hemos obtenido en los ejemplos anteriores. Si las observas bien, te darás cuenta que las 3 tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. A este tipo de fracciones las llamamos fracciones decimales. Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. Observa esta fracción. ¿Es una fracción decimal? Sí, efectivamente. 3 décimos es una fracción decimal porque su denominador es la unidad seguida de un cero. Aquí tenemos otra fracción. ¿Es esta otra fracción una fracción decimal? Evidentemente, 8 partido por 200 no es una fracción decimal porque su denominador no es la unidad seguida de varios ceros.
Nuevamente tenemos el rectángulo dividido en 10 partes iguales. Todo el rectángulo representa la unidad, por lo que la unidad está dividida en 10 partes iguales. Rellenaremos una de las partes del rectángulo, una de las partes en que está dividida la unidad. Como ya sabes, la parte rellenada se representa mediante la fracción decimal 1/10. Pero también podemos decir que la parte rellenada es una décima del rectángulo, una décima de la unidad. Podemos observar que el rectángulo tiene 10 décimas, es decir, que la unidad tiene 10 décimas. Ahora el rectángulo está dividido en 100 partes iguales. Este rectángulo también representa la unidad. En esta ocasión, la unidad está dividida en 100 partes iguales. Nuevamente le rellenamos al rectángulo, a la unidad, una de sus partes. La fracción decimal que representaría la parte rellenada es 1 centésimo. También se puede decir que la parte rellenada es una centésima de la unidad. Ya sabemos las partes en que está dividido el rectángulo, es decir, la unidad. Por tanto, el rectángulo tiene 100 centésimas. La unidad tiene 100 centésimas. Esta vez el rectángulo está dividido en muchas más partes iguales. Si las contásemos, veríamos que hay 1000 partes iguales. Todo el rectángulo sigue representando la unidad. Como en los anteriores rectángulos, vamos a rellenar una de las partes en que está dividido el rectángulo, una de las partes en que está dividida la unidad. La parte rellenada es una milésima del rectángulo, una milésima de la unidad. Este rectángulo tiene 1000 partes, es decir, 1000 milésimas. La unidad, por tanto, tiene también 1000 milésimas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Una unidad, como recordarás, tiene evidentemente, son 10 décimas. Veamos lo que ocurre con las centésimas. Una unidad es igual a 100 centésimas, efectivamente. Por último, una unidad tiene la solución correcta es 1000 milésimas. Has de saber también que si dividimos la unidad en 10.000 partes iguales, cada una de ellas es una 10 milésima. Si la unidad se divide en 100.000 partes iguales, cada una es una 100 milésima. Y si dividimos la unidad en 1.000.000 de partes iguales, cada una es una millonésima. Al principio hemos dicho que íbamos a estudiar los números decimales, pero que para ello necesitábamos saber lo que son las fracciones decimales y las unidades decimales. Ahora ya lo sabemos, así que vamos a ver lo que es un número decimal. El número decimal es aquel que está formado por varias cifras y que contiene una coma entre estas cifras. Observa estos dos números. El primero está formado por varias cifras y hay una coma entre ellos.
Por lo tanto, este número es un número decimal. El segundo número también está formado por varias cifras y hay una coma entre ellas. Es un número decimal. Vamos a continuar viendo la relación que existe entre las fracciones decimales, las unidades decimales y los números decimales. Si observas la figura verás que la parte rellenada es una décima. Pero también sabes cómo se expresa con una fracción decimal. En este caso, la fracción decimal que lo representa es efectivamente, la fracción decimal es un décimo. Y ahora vamos a representarlo con un número decimal que, como recordarás, es aquel que contiene varias cifras con una coma entre ellas. En este caso, el número decimal que lo representa es el 0,1. Como vemos, las tres formas representan lo mismo. Por tanto, podemos decir que la décima es igual a un décimo e igual a 0,1. O sea que las tres expresiones, una décima, un décimo, que es 1 partido por 10, y 0,1, las tres representan lo mismo. Este rectángulo está dividido en 100 partes iguales y de ellas una está rellenada. Si lo queremos expresar literalmente diremos que la parte rellenada es efectivamente, una centésima. Vamos a expresar esto mismo mediante una fracción decimal que en este caso será evidentemente es un centésimo. También podemos decir que hay un número decimal que lo representa, es decir, un número formado por varias cifras con una coma entre ellas. El número decimal que lo representa es 0,01. Como resumen, podemos decir que las tres formas representan lo mismo, es decir que una centésima es igual a un centésimo e igual a 0,01, ya que representan lo mismo. Este rectángulo tiene rellenada una parte de las 1000 partes iguales en que está dividido. Si lo queremos expresar en milésimas, diremos que esta parte es una milésima, efectivamente. También recordarás cuál es la fracción decimal. En este caso, la fracción decimal es un milésimo. Pero también podemos expresarlo mediante un número decimal, ya sabes, un número formado por varias cifras con una coma entre ellas. En esta ocasión, el número decimal que lo representa es 0,001. Como las tres formas están representando lo mismo, podemos decir que una milésima es igual a un milésimo e igual a 0,001. Vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ahora tenemos 3 círculos. En esta ocasión vamos a rellenar 2 círculos por completo y en el tercero rellenaremos 4 de sus partes.
Todo un círculo representa la unidad, como ya sabes, y esta unidad está dividida en 10 partes iguales. Por lo tanto, los dos círculos rellenados por completo serán 2 unidades. En el tercer círculo, la parte rellenada representa 4 décimas, como ya recordarás. Por eso, entre los 3 círculos, las partes rellenadas representan un total de 2 unidades y 4 décimas. Ahora vamos a representar esto mismo con una fracción decimal. La fracción decimal que lo representa es 24 décimos. Pero también podemos hallar el número decimal que lo represente. Este será 2,4, efectivamente. Como ya recordarás, la fracción decimal 24 décimos y el número decimal 2,4 son iguales. Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de 1 o varios ceros. Las unidades decimales son la décima, la centésima y la milésima. Número decimal es aquel que está formado por varias cifras y que contiene una coma entre estas cifras. En este segundo apartado vamos a estudiar la descomposición polinómica. Antes de ello veremos las partes de que consta un número decimal, es decir, la parte entera y la parte decimal. Repasaremos de nuevo los órdenes de las unidades de un número decimal. Ello es necesario para la descomposición polinómica. Recuerda que un número decimal es el formado por varias cifras y que contiene una coma entre estas cifras. 3,62 es un número decimal. Pues bien, esta coma va a dividir al número decimal en dos partes. Llamaremos parte entera al número formado por las cifras situadas a la izquierda de la coma. En el número decimal escrito, la parte entera será el número 3. Del mismo modo llamaremos parte decimal al número formado por las cifras situadas a la derecha de la coma. En este número decimal, la parte decimal será el número 62. Observa este rectángulo que está dividido en 100 partes iguales, en 100 centésimas. De estas 100 hay 15 que están rellenadas, es decir, 15 centésimas. También sabes que la fracción decimal que lo representa es 15 centésimos. Por último, el número decimal que lo representa es 0,15, evidentemente. La parte entera de este número decimal es la cifra 0, y la parte decimal son las cifras 1 y 5, es decir, el 15. Este número decimal es menor que la unidad.
Observa estos dos números decimales. Concretamente, observa su parte entera. En el primero de ellos, 0,1, la parte entera es 0. Cuando en un número decimal la parte entera es 0, diremos que ese número decimal vale menos que la unidad. El número decimal 0,1 es menor que la unidad. En el otro número decimal, 6,72, la parte entera es 6. Cuando en un número decimal la parte entera es un número mayor que 0, ese número decimal vale más que la unidad. El número decimal 6,72 es mayor que la unidad. Vamos a hacer más ejercicios con números decimales. El primero es 0,57. ¿Este número es mayor que la unidad? Efectivamente, 0,57 no es mayor que la unidad porque su parte entera es 0. Veamos otro número. Observa este número decimal. ¿Es mayor que la unidad? En este caso, sí es mayor que la unidad, evidentemente, porque su parte entera es mayor que 0. Vamos a repasar las unidades que componen el sistema de numeración decimal, o sea, base 10. ¿Recuerdas sus relaciones? Las unidades decimales más importantes son las decenas, las centenas y la unidad de millar. Recuerda que una decena es igual a 10 unidades. Veamos ahora las centenas. Recuerda que una centena es igual a 10 decenas. Por último, una unidad de millar es igual a 10 centenas. Recuerda bien este cuadro de las unidades, pues es muy importante. Observa este número decimal. Vamos a ir señalando las diferentes unidades del sistema de numeración decimal, o sea, base 10, y también las unidades decimales. Comenzaremos por estas últimas. Las décimas siempre ocupan el primer lugar a la derecha de la coma. En este número decimal, la cifra 9 ocupa el lugar de las décimas. El segundo lugar a la derecha de la coma lo ocupan las centésimas. En este número decimal, el lugar de las centésimas lo ocupa la cifra 7. Las milésimas ocupan siempre el tercer lugar a la derecha de la coma. En este número decimal, la cifra 4 ocupa el lugar de las milésimas. Las décimas, las centésimas y las milésimas forman la parte decimal de este número decimal. Son las unidades decimales. Haremos otro ejercicio para ver si lo recuerdas. Vamos a ver cuáles son las unidades decimales de este número decimal. Recuerda que las décimas ocupan el primer lugar a la derecha de la coma, las centésimas el segundo lugar a la derecha de la coma y las milésimas el tercer lugar a la derecha de la coma. ¿Qué cifra ocupa el lugar de las décimas? Efectivamente, la cifra 3 ocupa el lugar de las décimas. ¿Y el lugar de las centésimas? ¿Qué cifra lo ocupa?
El lugar de las centésimas lo ocupa la cifra 4. Ahora las milésimas. ¿Qué cifra ocupa el lugar de las milésimas? Evidentemente, la cifra que ocupa el lugar de las milésimas es el 2. Volvamos con el número decimal 325,974. Ahora vamos a señalar las unidades del sistema de numeración decimal. Ya las hemos estudiado anteriormente, es decir, vamos a repasarlas. El lugar de las unidades lo ocupa la primera cifra a la izquierda de la coma. ¿Qué cifra ocupa el lugar de las unidades? Efectivamente, la cifra 5 ocupa el lugar de las unidades. Las decenas ocupan el segundo lugar a la izquierda de la coma. ¿Qué cifra está ocupando el lugar de las decenas en este número decimal? La cifra 2 ocupa el lugar de las decenas. Las centenas ocupan el tercer lugar a la izquierda de la coma. En este número decimal, ¿qué cifra ocupa el lugar de las centenas? La cifra 3 ocupa el lugar de las centenas. Vamos a estudiar algo nuevo, la descomposición polinómica de un número decimal. Esto quiere decir la suma de los diversos órdenes de unidades que forman un número decimal. El número decimal 426,739 está formado por la siguiente suma, es decir, tiene la siguiente descomposición polinómica. 4 centenas más 2 decenas más 6 unidades más 7 décimas más 3 centésimas más 9 milésimas. Esta es la descomposición polinómica del número 426,739. Veamos cuál es la descomposición polinómica de este número decimal, que es el 96,273. Este número decimal no tiene cifra alguna en el lugar de las centenas, por tanto, comenzaremos por las decenas. Las decenas son la cifra 9. Ahora las unidades, que son evidentemente las unidades son 6. Las décimas son las décimas son 2. Las centésimas, que ocupan el segundo lugar a la derecha de la coma, son son 7. Por último, las milésimas. ¿Qué son? Tres son las milésimas.
Ya está terminada la descomposición polinómica del número decimal 96,273. Un número decimal se divide en parte entera y parte decimal. Los órdenes de unidades más próximos a la unidad entera son millar, centena, decena, unidad, décima, centésima y milésima. La descomposición polinómica de un número decimal es la suma de los diversos órdenes de unidades que lo componen. En este último apartado estudiaremos la manera o forma de convertir las fracciones decimales en números decimales y a la inversa, números decimales en fracciones decimales. Por otra parte, compararemos números decimales. Utilizaremos las expresiones mayor que y menor que ya conoces de otras ocasiones. Por último, estudiaremos una propiedad de los números decimales, que es la de los ceros a la derecha del número decimal. Observa esta fracción. El denominador es la unidad seguida de un cero. Por lo tanto, es una fracción decimal. Se puede representar también por un número decimal que es... Efectivamente, es 109,2. Fíjate que en este número decimal la coma está situada un lugar a la izquierda de la última cifra del número. Observa esta otra fracción. También es una fracción decimal, por lo que se puede hallar su número decimal. Este número decimal será... El número decimal es 1,01. En este caso, la coma se sitúa 2 lugares a la izquierda de la última cifra del número. En los dos casos, el número decimal se obtiene con las mismas cifras del numerador de la fracción decimal correspondiente y situando la coma tantos lugares a la izquierda de la última cifra como ceros haya en el denominador de la fracción. Vamos a hallar el número decimal correspondiente a esta fracción decimal, paso a paso. Lo primero es colocar el mismo número que hay en el numerador de la fracción. El segundo paso es situar la coma tantos lugares a la izquierda de la última cifra como ceros tenga el denominador. Como en este caso solo hay un cero, se ha de colocar un lugar a la izquierda. Ya está. Ya hemos obtenido el número decimal que buscábamos. Es muy sencillo. Solo tienes que recordar los pasos. Ahora te toca a ti. En esta ocasión tenemos la fracción decimal 429 centésimos. Ya sabes que el primer paso es escribir las mismas cifras del numerador a continuación del signo igual. Estas cifras forman el número 429. El segundo paso es situar la coma tantos lugares a la izquierda de la última cifra del número como ceros tenga el denominador. El número decimal obtenido es 4,29.
Hasta ahora los números decimales que hemos obtenido eran mayores que la unidad. Aquí tenemos una fracción decimal que es menor que la unidad. El número decimal que lo representa también será menor que la unidad. Vamos a ver los pasos que hemos de realizar para hallarlo. El primer paso es el mismo que las veces anteriores, colocar el numerador de la fracción decimal. El segundo paso es añadir tantos ceros a la izquierda del número como ceros tenga el denominador. En este caso serán 3 ceros. A continuación se sitúa la coma tantos lugares a la izquierda de la última cifra del número como ceros tenga el denominador, es decir, 3 lugares. Y por último, el último paso es dejar solamente un cero a la izquierda de la coma, eliminando los otros si los hay. Ya tenemos el número decimal que estábamos buscando. 0,042 es igual a la fracción decimal 42 partido por 1000. Veamos otro ejemplo. Hemos de buscar el número decimal que corresponde a la fracción decimal 94 partido por 1000. Recordemos todos los pasos. El primer paso es escribir el numerador a continuación del signo igual. «94». El siguiente paso es añadir tantos ceros a la izquierda como ceros haya en el denominador. Exactamente en este caso son 3 ceros, ya que estos son los que hay en el denominador de la fracción decimal. El tercer paso es situar la coma tantos lugares a la izquierda de la última cifra del número como ceros haya en el denominador de la fracción decimal. En esta ocasión son 3 lugares. Por último, eliminar ceros hasta dejar un solo cero a la izquierda de la coma. Ya está. 0,094 es el número decimal que buscamos. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. A partir de un número decimal vamos a buscar la fracción decimal que le corresponde. Este primer número decimal, 4,2, es mayor que la unidad porque su parte entera es mayor que 0. Vamos a ver qué pasos hemos de seguir. El primero es poner el número decimal como numerador de una fracción con denominador unidad. El siguiente paso consiste en quitar la coma contando los lugares que hay que desplazarla a la derecha para que se salga fuera del número. En este caso hay que trasladarla un lugar a la derecha. Por último, hay que añadir en el denominador, a la derecha del 1, tantos ceros como lugares hemos contado al quitar la coma. En este caso solo hemos de añadir un 0 a la derecha del 1. La fracción decimal que buscábamos es 42 décimos. «0,61» es un número decimal menor que la unidad porque su parte entera es igual a 0. Veamos qué pasos hemos de seguir. El primero, al igual que en el ejemplo anterior, es poner el número decimal como numerador de una fracción y como denominador la unidad. El segundo paso es quitar la coma, contando los lugares que hay que desplazarla a la derecha para que salga fuera del número. En este caso hay que correrla 2 lugares. A continuación, colocamos tantos ceros en el denominador como lugares hemos contado al quitar la coma. En esta ocasión son 2 ceros. Por último, eliminamos los ceros del numerador que estén a la izquierda del número. Por lo tanto, el número decimal 0,61 se ha convertido en la fracción decimal 61 cienavos, o lo que es lo mismo, 61 partido por 100.
Vamos a repasar otra vez los pasos a seguir, esforzándote en hacerlo tú solo. El primer paso es tomar el número decimal como numerador y como denominador la unidad. Efectivamente, 0,02003. El segundo paso es quitar la coma contando los lugares que es necesario desplazarla a la derecha para que salga fuera del número. Ahora el tercer paso es añadir al denominador tantos ceros como lugares hayas contado al quitar la coma, a la derecha del 1. Evidentemente hemos de añadir 5 ceros. Por último, eliminar los ceros del numerador que estén a la izquierda del número. La fracción decimal que buscábamos es 2003 partido por 100.000. Vamos a hallar la fracción decimal y el número decimal a partir de una cantidad expresada en unidades decimales. En este caso son 3 unidades y 12 milésimas. Para ello hemos de expresar numéricamente lo que nos indican. A partir de esta fracción decimal es fácil hallar el número decimal que le corresponde. Efectivamente, el número decimal es 3,012. Veamos otro ejemplo. Ya tenemos una nueva cantidad expresada en unidades decimales, 12 unidades y 5 décimas. La fracción decimal que lo expresará es efectivamente, la fracción decimal es 125 décimos. Ahora es muy sencillo hallar el número decimal correspondiente. $12,5, evidentemente. Esta fracción decimal y este número decimal son iguales, por lo que escribiremos el signo igual entre ellos. De esta manera ya sabes cómo expresar mediante una fracción decimal y un número decimal una cantidad dada en unidades decimales. Observa estos dos números decimales. Vamos a compararlos. Para ello has de saber que cuando su parte entera es diferente, es mayor el que tiene mayor parte entera. 5,3 y 9,42 tienen la parte entera distinta. Por lo tanto, el mayor será el que tenga mayor esta parte, la entera. En este caso es 9,42. Entre los dos números decimales escribiremos el signo correspondiente. Veamos lo que ocurre cuando la parte entera es igual para los dos números decimales. Cuando varios números decimales tengan la parte entera igual, es mayor el que tenga mayor las décimas, o si estas son iguales, las centésimas, y así sucesivamente. Estos números decimales, 4,115 y 4,105,
tienen iguales la parte entera y también las décimas. Pero ya vemos que las centésimas son diferentes. Por tanto, 4,115 es mayor que 4,105. Coloquemos entre los dos números decimales el signo correspondiente. Por último, veamos otro ejemplo. Entre los números decimales 4,8 y 7,1, ¿qué signo tendremos que colocar? Efectivamente, 4,8 es menor que 7,1. Veamos cómo se lee un número decimal. Para ello debes recordar que primero se lee la parte entera, excepto cuando ésta es 0, seguida de la palabra unidades y a continuación la parte decimal nombrando el orden de la última cifra. Según todo esto, el primer número decimal, 22,3, se leerá 22 unidades, 3 décimas. Fíjate ahora en el otro número decimal, 0,01. Como su parte entera es 0, solo tenemos la parte decimal para leer, nombrando el orden de la última cifra, que en este caso será una centésima, efectivamente. A partir de ahora recuerda cómo se lee un número decimal. Fíjate en esta figura. Como recordarás, la parte rellenada representa 0,2 del rectángulo, de la unidad. Veamos qué ocurre si este mismo rectángulo lo dividimos ahora en 100 partes iguales. En este otro caso, la parte rellenada representa 0,20 del rectángulo, de la unidad. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, las partes rellenadas son iguales, por lo que 0,2 es igual a 0,20. Por ello podemos decir que si a un número decimal le añadimos o quitamos uno o varios ceros a la derecha de la última cifra, el número decimal no varía, es el mismo. Una cantidad expresada en unidades decimales se puede transformar en una fracción decimal y en un número decimal. Para comparar números decimales, se comparan las partes enteras. Si éstas son iguales, comparamos las partes decimales. Un número decimal no varía si se le añade o se le quitan ceros a la derecha de la última cifra.